Conéctate con la ESAP desde Cali en la COP16. Paz con naturaleza. Hoy nos encontramos aquí desde el Distrito de Participación y Educación, Stand 7 de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy vamos a desarrollar un ejercicio muy importante en el marco de este gran evento que es la COP aquí en Cali, sobre gestión del riesgo y cambio climático. Nos encontramos con el asesor temático de Escuela de Alto Gobierno, Edwin Román Torrejano. Él es geógrafo de la Universidad Nacional, especialista en gestión del riesgo y actualmente se encuentra cursando una maestría en cambios globales y riesgos naturales en la Universidad de Manizales. Profesor Edwin, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, gusto en tenerte aquí en esta COP16 para hablar de estos temas tan importantes. Hoy la temática a desarrollar aquí es biodiversidad y cambio climático y es justamente la temática que nos atañe contigo para desarrollar este conversatorio sobre biodiversidad, gestión del riesgo y cambio climático, profe. Cuéntanos alrededor de estos conceptos en el marco de esta COP, ¿cómo se definen, cómo se articulan? Livia, digamos que estos son conceptos que muy posiblemente se han planteado como conceptos separados, que han tenido orígenes distintos, pero que desde su concepción misma coexisten. Hablar de gestión de riesgo en un país como Colombia, ubicado en la franja, digamos, clave de la biodiversidad en el planeta, implica reconocer que la biodiversidad juega un papel absolutamente fundamental en la configuración de los escenarios de riesgo. Y hablar de cambio climático implica reconocer procesos, transformaciones en la dinámica ecosistémica del planeta que inciden tanto en la biodiversidad como en la dinámica de los escenarios de riesgo. Entonces, el proceso social de la gestión de riesgo viene evolucionando, viene transformándose. En Colombia es un proceso que empezó como una reflexión asociada a los desastres, a la afectación, y que termina convirtiéndose en una línea de desarrollo de política pública, de una política que nació hace 12 años y que todavía está en proceso de maduración, y que se encuentra en el camino con la política de cambio climático. Y en la mitad, el debate sobre la biodiversidad, ¿sí? Lo relevante que es, lo trascendental que es reconocer que la vulnerabilidad del ser humano tiene una relación absolutamente cercana con la biodiversidad, ¿sí? Sobre todo en estas franjas del planeta que somos de hecho, somos uno de esos países cuyos escenarios de riesgo por cambio climático tienden a ser muy complejos. ¿Sí? La biodiversidad termina siendo un elemento absolutamente vulnerable, y si la biodiversidad es vulnerable, nosotros como sociedad, por supuesto, aumentamos el nivel de vulnerabilidad. Y una cosa clave, Livia, que creo que es de las cosas que todavía no logramos procesar de fondo, y es que el riesgo entendido como una posible afectación está determinado por el nivel de vulnerabilidad, no está determinado por los eventos, ¿sí? Ni por la lluvia, ni por el sismo, sino que está determinado por el nivel de vulnerabilidad. Y nosotros, aquí donde estamos, en un país como Colombia, tenemos una tendencia, en términos de biodiversidad, a ser muy, muy vulnerables. Profe, ¿qué es esto qué es vulnerabilidad? Defínenos un poco qué es la biodiversidad, ¿sí? Y por qué, como bien lo mencionas, en Colombia tenemos esa alta probabilidad a ser vulnerables en estos escenarios que se configuran como riesgo, ¿cierto? ¿Cómo Digamos, se definen? muy bien, la vulnerabilidad es una palabrita que puede tener, bueno, como otras tantas palabras, puede tener varios ángulos desde donde se define. Digamos, desde la lógica de la gestión de riesgo, la vulnerabilidad es entendida como la susceptibilidad a la afectación. O sea, todas aquellas condiciones que hacen que alguien o que algo pueda salir afectado si se enfrenta a una situación determinada. Entonces la vulnerabilidad está determinada
por la forma en la que habitamos, por la forma en la que vivimos fundamentalmente. Y por eso tiene una relación tan cercana. Hay un modelito que por allá en la década del 96 algunos académicos ingleses desarrollaron para definir la vulnerabilidad. La llamaban el entorno social, político y económico de los desastres, ¿cierto? Y ese modelo que ellos llaman un modelo de presión-liberación y de causa-efecto, un poco lo que plantea es que la vulnerabilidad se constituye a partir de presiones. El modelo económico presiona, la pobreza presiona, ¿sí? Y es una presión dinámica, está cambiando todo el tiempo. Entonces tú ves las poblaciones que habitan en zonas de inundación, finalmente llegan ahí porque el modelo los empuja para allá. No tienes para comprar una casa en un lugar seguro, tienes que ir a vivir allá. Pero además de eso, esa condición se ratifica con un montón, digamos, como de elementos complementarios que tienen que ver con condiciones inseguras, con la forma en la que la gente habita, insisto, la forma en la que construyen su casa y por supuesto, clave, todo el sistema de soporte que la sociedad le da. Entonces ahí el Estado juega un papel fundamental. Los servicios de soporte son claves. Por eso hay una tendencia a que siempre estemos confundiendo vulnerabilidad con pobreza. De hecho, hoy en día, para hablar de comunidades pobres, en vez de usar la palabra pobreza, nos gusta usar la palabra vulnerabilidad, pero no porque sean sinónimos, sino porque sí hay una relación directa entre el nivel de pobreza y el nivel de vulnerabilidad. Y en ese sentido, reconocer que la vulnerabilidad tiene que ver con las condiciones de vida, cuando vemos un país como Colombia, ¿sí?, que tiene tantísima diversidad de condiciones, tanto en términos de clima como en su relación con el agua, pues eso implica que las alteraciones puedan afectarlas de manera muy rápida, ¿sí? Cualquier alteración puede afectar los ciclos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la vulnerabilidad nuestra en estas zonas del mundo depende muchísimo de la estabilidad de condiciones, ¿sí? Digamos, si tú lo comparas con las latitudes altas o bajas que viven en condiciones de ciclos muy determinados con las estaciones, hay, digamos, unas dinámicas mucho más ajustadas, frío, temperatura media, calor. Nosotros tenemos una condición mucho más estable y es mucho más fácil que esa condición estable se altere. Por eso tenemos una tendencia a ser mucho más vulnerables. Profe, como bien lo mencionas, esa alteración de las condiciones, ¿cierto? Es lo que refuerza esa condición de vulnerabilidad. Absolutamente. ¿Cierto? El cambio climático. Sí. ¿Sí? ¿Cómo el cambio climático? Bueno, en principio, que nos definas y cómo consideras el cambio climático. ¿Realmente estamos abocados a una crisis climática? ¿Estos cambios son cíclicos? ¿Cómo lo defines? ¿Sí? Sí. Y cómo estas alteraciones que para todos son tan visibles, ¿cierto? Ya en este momento son alteraciones tangibles con las que nos encontramos en ese día a día. ¿Cómo estas condiciones, estas nuevas condiciones y alteraciones a nivel mundial, ¿cierto? Porque no es solo Colombia, sino es a nivel global. ¿Cómo afecta esas condiciones? ¿Cómo nos hace a nosotros, a las especies, a todo tipo de especies, hablándolo en términos de biodiversidad, cómo nos afecta? ¿Cómo nos hace más susceptibles a...? Perfecto. Hay una teoría de fondo que habla de unos ciclos muy extensos, unos ciclos climáticos larguísimos. Eso los climatólogos los llaman los ciclos de Milankovitch, que un poco lo que cuentan es que la Tierra tiene unos ciclos donde la temperatura sube, donde la temperatura baja, en largos periodos de tiempo. Por eso en la historia del planeta ha habido épocas en que todo estuvo congelado. Buena parte de la geomorfología de páramos en Colombia viene de ahí, de las glaciaciones, de un momento donde el planeta tenía unas capas de hielo gigantescas, todo estaba congelado. Y te digo, moldeó, ¿sí? Las lagunas que siempre tienen agua en los páramos, ¿sí?, están asociadas a esos circos glaciales que dan hielo ahí.
Entonces, digamos, muy posiblemente hay unos ciclos, digamos, naturales, de la dinámica de la Tierra, donde la temperatura se mueve. Pero lo que sí es cierto es que nosotros hemos acelerado. Muy posiblemente vamos en camino a un proceso de calentamiento en un contexto natural, pero nosotros, sin duda alguna, lo aceleramos. Y lo aceleramos fundamentalmente, claro, hace 20 años hablábamos de calentamiento global y contábamos la historia de que el efecto de invernadero y estos gasecitos que tienen la tarea de capturar el calor y sostenerlo, y son los que garantizan que la temperatura en superficie se mantenga. Cuando nosotros empezamos a poner toneladas y toneladas y toneladas de gases de efecto invernadero, pues aumentamos la capacidad del sistema para retener el calor. Y eso hace unas décadas lo llamábamos calentamiento global y suponíamos que iba a implicar cosas, ¿cierto? Luego ese calentamiento global nos pone a hablar de variabilidad climática. Nos damos cuenta que efectivamente la alteración de la temperatura, y estamos hablando de un sistema absolutamente dinámico asociado a la temperatura. Termodinámica, digamos, es como la palabra clave del sistema atmósfera. Entonces ese calentamiento efectivamente empezó a generar alteraciones en ciclos. Para nosotros hablar de clima, suponemos unos periodos de tiempo cercanos a 50 años. Y en Colombia recientemente, o sea, no, hace 20, 30 años no teníamos información acumulada que nos permitiera hablar de clima concretamente. Hoy tenemos digamos, unos niveles de información mucho más sólidos. Hablamos de clima, ¿cierto? Hablamos de clima y hablamos de cómo se comportan esas variables, ¿sí? Esas alteraciones se han venido, digamos, manifestando de manera mucho más recurrente. Cuando mi generación era niño, estábamos niños, a escuchar la palabra fenómeno del niño eso no existía, ¿cierto? Luego apareció el fenómeno del niño, y el fenómeno del niño es una de esas alteraciones. Es una porción de mar que se calienta de manera intraestacional, ¿no? Entre estación y estación. Una porción de mar que se calienta y un calorcito que se mueve hacia la costa del Pacífico y trae unas alteraciones. Hoy en día la posibilidad de que el fenómeno del niño se desarrolle es casi que año tras año. En los últimos 20 años vimos cómo empezó a acelerarse. Entonces, digamos, hay unos indicios de que esos ajustes, de que esas alteraciones se están convirtiendo en cada vez más frecuentes. Si tú lo ves en términos de fenómenos, ¿no? En el año 2006 más o menos, un poquito más para acá, hubo una granizada en Bogotá impresionante. No sé si recuerdas que el puente de la 26, el hielo quedó impresionantemente cubierto. De esa fecha a hoy, ese fenómeno se ha repetido por lo menos unos 10 veces, con una tendencia que cada vez es más. Entonces, digamos, ese proceso de ajuste yo creo que es innegable. Es innegable. Y ya, inclusive, no hablamos de variabilidad, sino que hablamos de cambio climático, porque muy posiblemente esos cambios efectivamente llegaron para quedarse. Y eso implica dos cosas fundamentalmente, Livia. Y es que la temperatura altera condiciones básicas del ciclo del agua, ¿sí? Y al alterar condiciones básicas del ciclo del agua, por supuesto, altera condiciones de especies. ¿Sí? En términos de altura, la temperatura de nosotros depende fundamentalmente de la altura sobre el nivel del mar. Y el calentamiento implica que el aumento de la temperatura se mueva en los pisos térmicos. Y entonces la tendencia a que haya desplazamiento de especies pues es constante. Y si a eso le sumamos que el cambio climático, además de alterar condiciones básicas, digamos, de comportamiento del ecosistema, genera, acelera o genera nuevos fenómenos. Entonces llueve más en periodos de tiempo, o llueve lo mismo pero en periodos de tiempo mucho más cortos, ¿sí? Se juntan temporadas de lluvia. Colombia tiene un régimen bimodal, llueve 2 veces al año. Entonces se juntan los periodos de lluvia, o se distancian y se consolida un periodo seco mucho más largo. Automáticamente eso implica alteración en los ciclos de vida de las especies, ¿sí? Profe, ahora que mencionas este ejercicio de alteración que se está produciendo, tú nos ibas a presentar
estos tres conceptos alrededor del territorio, Sí. ¿cierto? Cuéntanos cómo se manifiestan estos tres elementos en el territorio en ejercicio de acuerdo a las dinámicas que se producen, que se producen sobre él, ¿cierto? Entonces, para que nos cuentes un poco, aquí, Sí. aquí tú lo tienes. Aquí está. Perfecto. Digamos que, claro, estos tres términos, como te decía, tienen un desarrollo independiente, se ven desde diferentes ópticas y uno de los retos fundamentales que tenemos, ¿sí? Y que tenemos como sociedad y que tenemos como gobierno y que tenemos como personajes que toman decisiones desde el gobierno, es garantizar que estos conceptos tengan una vida, digamos, concreta en los municipios, en las veredas. ¿Qué significa hablar de cada una de estas tres cosas en lo concreto? ¿Sí? Y pensar en que estos temas son transversales es un poco, bueno, la transversalidad es peligrosa también. Sí. Si alguna vez algún colega dijo, si usted quiere desaparecer un tema, transversalícelo. ¿Sí? Y se desaparece. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, estos tres conceptos, desde la geografía, el concepto de territorio se convierte en la posibilidad de entender un poco el mundo desde lo complejo. ¿Y por qué es de lo complejo? El concepto de territorio es un concepto, para algunos es multiestructural, o sea, son muchas estructuras juntas. Otros lo ven como un ejercicio multisistema, son muchos sistemas juntos. Es el sistema suelo, el sistema atmósfera, el sistema agua, el sistema social, el sistema político, el sistema cultural, es una sumatoria. Todos los sistemas funcionando. O multidimensional, que digamos desde las perspectivas del desarrollo lo hemos visto normalmente como multidimensional. Entonces una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión biofísica, por donde se mire es una sumatoria de elementos que de manera independiente tienen vida y se juntan. Y una cosa clave, Livia, y es que el concepto de territorio es un concepto relacional, hace énfasis en la relación. Y por eso hablamos de complejidad, no porque sea difícil de entender, sino porque es complejo, porque hay muchos elementos actuando de manera simultánea. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en planificar el territorio, ¿sí? Pues necesariamente tenemos que pensar en todo ese montón de elementos que interactúan de manera simultánea. Por eso, digamos, una forma no sencilla, pero una forma que metodológicamente puede ser importante es poner en la mitad del concepto de territorio, para poder poner a dialogar esos conceptos que solitos pueden ser muy distantes. De acuerdo. ¿Sí? Profe, con estos elementos alrededor de la configuración, ¿cierto?, de las dinámicas territoriales, Colombia ha desarrollado diferentes instrumentos alrededor de todo este ejercicio, ¿cierto? Nosotros ya tenemos la política para el cambio climático, tenemos la política de gestión integral de la biodiversidad y hace unos días aquí en el marco de la COP se aprobó el Plan para la Biodiversidad 2030, ¿cierto? Tenemos diferentes instrumentos de planificación, tenemos los PONCAS que nos organizan las cuencas hidrográficas, tenemos todos los instrumentos de planificación territorial en términos de que tengamos en cuenta los diferentes categorías municipales con las que cuenta Colombia. Con todos estos elementos, con todos estos ejercicios, profe, ¿qué tan sencillo es que esos tomadores de decisión, como tú bien lo acabas de mencionar, aterricen todos estos elementos en su rol de planificadores, ¿cierto? Ellos toman decisiones, ellos deben tener la visión integral de su territorio, de las comunidades, de todos los ecosistemas que lo conforman. Entonces, ¿qué tan sencillo es que lo aterricemos? ¿Qué nos hace falta para que podamos lograr una planificación territorial ambiental y sostenible, ¿cierto? Esa es la pregunta que nos hemos hecho durante muchos años los que trabajamos en estos temas territoriales, porque efectivamente tú bien lo mencionas, hay muchos instrumentos, ¿sí? Hay muchos temas, ¿sí? Yo que creo, y eso lo vivo todo el tiempo, lo vivimos desde la Escuela de Alto Gobierno cuando salimos a los territorios. Nosotros nos la pasamos, tú sabes perfectamente, allá con la gente, en los territorios.
y todo el tiempo lo vemos, ¿sí? Y creo que el reto más grande que tenemos es garantizar que en esta lógica de organización territorial que tenemos, los pequeños municipios efectivamente tengan las herramientas y la capacidad para poder procesar todo esto, ¿sí? ¿Qué sucede, no? 956, si mi memoria no me falla, es la cantidad de municipios categoría 6 en Colombia. De 1103, 1104. ¿sí? 1104, otros hablan de 1113, ¿sí? De la cantidad que tenemos de municipios, de entidades territoriales municipales, eso hace como al 87-88% son categoría 6. Y la categoría 6 hace una referencia fundamentalmente a municipios de poca población, digamos de población baja, y de ingresos de libre destinación también muy reducidos, ¿sí? En la clasificación que se hace año tras año para el 2024, el tope de ingresos de libre destinación que tienen estos municipios categoría 6 es el tope son como 8.000 y pico de millones año, ¿cierto? Pero efectivamente lo que están efectivamente recibiendo está cerca de la mitad. El promedio está como en 4.700 y el promedio de gastos de funcionamiento de los municipios está cerquita de los 3.000, 2.800, 2.900. Eso quiere decir que la capacidad en términos financieros de los municipios sigue siendo muy baja. Y hay una desconexión, es innegable esa desconexión que hay entre el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Entonces encuentro todo el tiempo municipios que asumen esto como una tarea que tienen que resolver, pero que no saben cómo hacerlo. Entonces creo que el gran reto que enfrentamos como país es garantizar que estos municipios efectivamente puedan recibir estos conceptos, pero de una manera mucho más práctica en términos de instrumento, ¿sí? Y más real en términos de posibilidades de transformación. Hace un par de semanas me pasó en un municipio que el secretario de gobierno me dice, profe, tengo que llenar este formulario, me dicen, tengo que llenar este formulario. Y cuando yo miro el formulario, no es ningún formulario, es el plan de acción específico para la recuperación, porque tuvieron una declaratoria de calamidad pública. Y para él era llenar un formato. Sí, y ese instrumento necesariamente implica un ejercicio de sentarse a pensar en cómo llevas la gente que se afectó a la normalidad y la conectas con el desarrollo. No, eso no estaba en la cabeza. Para él era un formato. Entonces creo que todavía hay mucha tarea. Y yo creo que el nivel nacional y el nivel departamental tenemos mucha tarea. Sí. Profe, ya para concluir, tú nos traes unas reflexiones, pero antes de realizarlas, sí quisiera que nos dieras como unas recomendaciones, ¿cierto? Como unas cápsulas o unos tips o simplemente sugerir también cómo lo aterrizamos, ¿cierto? ¿Por qué es importante tener en cuenta en el marco de la planificación territorial la gestión del riesgo, la biodiversidad? Y cómo hacernos más conscientes y más sensibles también un poco a todo este tema del cambio climático, ¿cierto? Lo vivimos, lo sentimos, pero aún así seguimos muy desconectados de esta situación que está pasando, ¿cierto? Sí. Que está extinguiendo especies, ecosistemas completamente enfermos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones, profe? Que tú nos dices, los tomadores de decisión y las comunidades también, que juegan un rol fundamental, ¿cierto? En el cuidado de la biodiversidad, también los diferentes grupos étnicos que tenemos en Colombia, que somos un país tan rico. ¿Cuáles son esas recomendaciones, cierto? ¿Qué debemos hacer las comunidades y qué debe hacer el tomador de decisiones? Alcaldes, gobernadores, consejos. ¿Qué nos recomiendas allí? Pues bueno, a mí me parece que hay algunas tareas que están inclusive definidas en los marcos normativos y que todavía no las desarrollamos completamente y que podrían ser muy importantes. Una de esas es pararle bolas, atender lo que nos trata de contar el concepto de escenarios. Hablar de escenarios implica hacer miradas parciales
dentro de esa complejidad del territorio, en un escenario, y pues pensemos en un escenario donde se desarrolla una obra de teatro, ¿no? Ahí converge todo. Y cuando tú ves una obra de teatro, lo que estás viendo es un diálogo de cosas, ¿cierto? Usar el concepto de escenarios en gestión de riesgo en cambio climático es absolutamente útil para poder entender los problemas en conjunto. Primera recomendación es que dejemos de ver los temas como temas separados. O sea, lo territorial no es una sumatoria de cosas, sino que es un conjunto de relaciones. Eso metodológicamente es retadorcísimo, muy retador, pero insisto, pararle bolas al concepto de escenarios es una pista, nos puede dar pistas importantísimas. Y te digo, no hacemos la tarea. La ley 1523, la Política Nacional de Gestión de Riesgo, cuando desarrolla los componentes del proceso de conocimiento de riesgo, el primer elemento que plantea es identificación de escenarios de riesgo. Y muy poquitos municipios parten de ahí. Muy poquitos municipios. Identificar escenarios implica identificar, si quieres, problemáticas o si quieres tensiones. Desde la metodología BITPASE de la Universidad Externado hablaban de tensiones, identificar las tensiones o identificar problemáticas, inclusive, si quieres. Los escenarios te permiten hacer miradas integradoras de qué elementos juegan ahí. Si los tomadores de decisiones enfilan sus fuerzas a resolver escenarios, la acción puede ser mucho más efectiva. Si le metes plata a las casas, si le metes plata a las vías, si le metes plata a cada cosa por separado, posiblemente no, ni estás entendiendo la complejidad del asunto, ni estás invirtiendo de manera concreta en una solución integral. Si trabajas en función del escenario, va a ser mucho más efectivo. Entonces creo que yo dejaría esa invitación en primer momento. Parémosle bolas al concepto de escenarios, porque finalmente los escenarios, insisto, son como formas, una forma muy práctica de leer lo territorial en concreto, ¿sí? Y creo que de ahí para allá pueden haber 50.000 retos, pero creo que si empezamos por ahí, por lo menos podemos entender de una manera mucho más efectiva lo que está sucediendo. Sí, sí, profe. Y las comunidades, ¿qué nos dices tú frente a las comunidades en estos tres elementos también como cuidadores? Ahorita, hace unos días se expidió el decreto de darles, ¿cierto?, a las comunidades indígenas facultades de autoridad ambiental, profe, sí. Determinante esa decisión que se tomó desde el gobierno nacional. ¿Cómo leemos esto, cierto? Esas facultades, ese rol que ellos van ya lo vienen desarrollando, ¿cierto? Ellos son muy guardianes de la biodiversidad, muy guardianes de sus territorios, pero ahora como autoridades ambientales, profe, en el marco de lo que tú nos estás presentando, esa gestión del riesgo, de la biodiversidad, de cambio climático, ese rol de ellos es fundamental, ¿cierto? Sí. Y es que el tema no se resuelve y no termina en el hecho de que ahora se reconozcan como autoridad. Había que hacerlo, estamos completamente de acuerdo, es una cosa muy interesante, pero yo me he encontrado con muchísimas comunidades indígenas, ¿sí?, que han venido distanciándose de sus prácticas ancestrales, ¿sí?, y que han entrado un poco en unas lógicas de juego con el desarrollo muy particulares también. Entonces creo que esto no resuelve, es un punto clave, pero la tarea sigue siendo la misma, y es garantizar que en las acciones concretas efectivamente las comunidades indígenas jueguen ese papel de autoridad en lo concreto, porque nos puede pasar lo que pasa con las alcaldías. O sea, todo lo ambiental está escrito, tú sabes, tenemos una normatividad ambiental supremamente amplia y robusta, ¿sí? Pero creo que efectivamente, yo no sé, el concepto de educación ambiental, Livia, apareció en escena con la ley 99 y fue protagonista y luego se diluyó. Y yo creo que ahorita ese tema de la educación ambiental es absolutamente clave, ¿sí? Porque efectivamente tenemos que buscar todavía cómo fortalecemos las prácticas específicas. Un concepto
que me parece que es clave y juega perfectamente aquí. Decía un profe hace muchos años tratando de explicar un poco el carácter multiescalar del riesgo. Y decía, el riesgo, independientemente de la escala en la que se genere, siempre se manifiesta en la escala local. Estos temas siempre cobran vida en la escala local. ¿Sí? Por consiguiente es absolutamente clave reconocer que independientemente de los esfuerzos, de los marcos normativos, en últimas, lo que cuenta concretamente son las acciones en lo local. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo, profe. Tú nos traías una reflexión. Sí, para cerrar. Para Sí. concluir y para que nos dejes allí esa invitación, ¿cierto? Como bien lo mencionas, términos de educación ambiental, términos de sensibilización frente a todo este Pero esta está en ejercicio que nos en la está otra, sucediendo. en la otra versión estaba la reflexión. Bueno, no importa, la podemos mencionar. Cuéntanos. Hace unos años, cuando todos estos temas empezaban a cobrar vida de manera acelerada, ¿no? El profesor Augusto Ángel Maya, ahora uno lo recuerda y lo escucha dentro de la cabeza como premoniciones que hacía el viejo sabio, ¿sí? Y el profesor Augusto Ángel Maya decía algo que es absolutamente, para mí desde la gestión de riesgo, es absolutamente concreto hoy en día. Decía, hay un llamado a la adaptación. Muchos escenarios de riesgo implican adaptación. Las especies en contextos de cambio tienen que adaptarse. El cambio climático nos invita, nos jala a adaptarnos. Nosotros somos muy tercos como especie, como sociedad. Y la adaptación, decía él, lo ponemos en términos de el desarrollo sostenible implica cambio cultural, sí o sí. O culturalmente nos ajustamos o el desarrollo en su vínculo tan complejo con la sostenibilidad no va a ser viable. Pero si nosotros nos seguimos resistiendo a entender esto, a incorporarlo y a hacer ajustes, entonces el sistema se va a encargar de presionarnos. Y ahora hacemos referencia a un concepto que la geografía nos gusta mucho y es el concepto de la dialéctica socioespacial. Y es nosotros alteramos el entorno espacial y el entorno espacial condiciona la vida de nosotros. Si no lo hacemos de manera, digamos, consciente y tranquila, el sistema se va a encargar de mostrarnos que la adaptación nos toca a la brava. Piensa en el escenario del agua, piensa en el escenario de los fenómenos extremos, el cambio de temperatura, o sea, o nos ajustamos o el sistema nos presiona, digamos, no con mucho cariño, porque la presión va a ser muy fuerte, ¿sí? Eso es, entonces, o paramos bolas o nos vamos a tener que enfrentar todos los días y cada vez con más frecuencia a ajustes obligados. Así Sí. es, profe. Así es. Agradecemos tu participación con este importante tema, profe. Reflexiones fundamentales, reflexiones importantes que dejamos abierto a la comunidad educativa, a la comunidad académica, a nuestros tomadores de decisiones, que es fundamental, ¿cierto? Que tengamos claridad sobre todos estos elementos, estos conceptos y también que conozcamos la importancia para que podamos continuar en el desarrollo de una vida sostenible, una vida sustentable y una vida especialmente en armonía, ¿cierto? En armonía con los diferentes elementos que conforman el planeta, los diferentes ecosistemas y de los que nosotros hacemos parte fundamental. Entonces, profe, muchas gracias. Livia, gracias a ti. Agradecerte este espacio aquí con la Escuela de Alto Gobierno. Los invitamos a que escuchen nuestra conferencia en el canal oficial de YouTube de la ESAP. Y nuevamente bienvenidos aquí a la COP16, Están 7, Distrito de Participación y Educación. Gracias, Livia. Gracias.